I sailed a wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old... La ventana de los libros, con Laura Ferrero. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain in the light? Laura Ferrero, buenas tardes. Buenas tardes. Laura Ferrero, estás en Radio Santander y empezamos contigo agosto, inauguramos contigo la ventana de los libros y contigo como libróloga de cabecera. Sí, la verdad que nada me puede hacer a mí más ilusión que hacer lo que más me gusta en el mundo, que es hablar de libros, hacer recomendaciones de libros y además compartir este espacio contigo, Marta. Así que me tienes aquí muy contenta. Qué guay, pues ya somos dos y tres, porque aquí a mi lado está Jorge Dioni. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesor de buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Laura. Eso. Encantadísimo Hola, ¿qué tal? de saludarte. El profesor de la Escuela de Escritores. ¿Qué tal los relatos con banda sonora? Bien. Sí, Otra buena semana. La sí. gente está La escribiendo gente responde microrelatos. y relatos que están muy bien, sí. Me encanta. Esta tarde en la ventana de los libros hemos invitado a dos poetas que han debutado en narrativa. Enseguida vamos a saludarlas. Pero antes, Laura, quería preguntarte a ti también como escritora, el vínculo entre estos dos géneros, entre la poesía y la narrativa, ¿se parece más a la hermandad o a la relación que se tiene con un pariente lejano? Uy, vaya pregunta. Empezamos con lo difícil. No, la verdad que te diría que depende para quién. Para mí, yo creo que de todos los géneros, la poesía es el género que más difícil y más complejo me resulta. Quizás sea por esas imágenes tan potentes que manejan, por esa capacidad tan impresionante de síntesis que hay que tener. Así que en mi caso no te diría que es una relación de hermandad, sino que es un pariente lejano de esos a los que no conoces de casi nada. Pero entiendo que hay muchos, bueno, y la prueba son las dos escritoras que tenemos esta tarde, es que hay gente que se le da de maravilla los dos y que siempre se ha movido entre los dos géneros como pez en el agua. Yo diría incluso que es una relación de maternidad. O sea, la poesía es la madre del resto de la literatura. ¿Sí? Me atrevería a decir, de la poesía viene el teatro y del teatro ya la novela. Pues vamos a preguntárselo a nuestras dos invitadas. Nos acompaña desde Radio Valencia Lola Mascarell, que ha publicado en Tusquets la novela Nosotras ya no estaremos, y a otra poeta, Sara Torres, cuya primera novela ha sido editada por Reservoir Books y se titula Lo que no hay. Lola, Sara, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? Os reboto esta pregunta. ¿La poesía y la narrativa casan bien? ¿El vínculo es cercano, es orgánico o cuesta? Uy. ¿Quién empieza? A ver. Empezamos por orden alfabético. Venga, orden Lola. de mención. Lola, empieza tú. Bueno, pues me ha gustado mucho esto de la relación de maternidad, porque efectivamente está muy bien visto. Yo creo que es la madre, ¿no? La poesía. En mi caso es una relación de continuidad, ¿no? De escritura lógica y de querer escribir y de querer tener relación con las palabras. Quizá la poesía te invita un poco más a vivir el momento o a vivir el lugar en el que habitas, y la novela quizá te manda a otros sitios más lejanos, ¿no? Entonces ahí estaría la diferencia y la cercanía estaría en que, bueno, pues todo está en esa línea poética del lenguaje. Sara, para ti. Venga, a ver qué puedo añadir yo a esto. Me encanta la conexión también madre por lo que tiene madre matriz, ¿no? Creo que a nivel de gestación de significado, la poesía tiene esa capacidad de partir de una imagen, de algo concentrado, de algo lleno, para partir de ahí poder desarrollar e hilar un telar mucho más complejo que puede ser una novela, ¿no? Entonces, como punto de partida emocional, también lo poético podríamos decir que es un momento, ¿no? El momento de lo poético. Y luego lo podemos desarrollar en un poema o lo podemos desarrollar en una historia narrada. No sé si es una percepción mía, que puede ser que sí, pero como que al escritor, a la escritora de novelas siempre se le dice ¿y para cuándo los versos? ¿No? Como si fuera un estadio superior. ¿O no? Estoy equivocada. Espero que nunca me lo pregunten a mí, Marta, esto, la verdad. ¿Por qué? ¿Pero tú lo has intentado alguna vez, Laura? ¿Te has sentado a escribir poesía?
La verdad es que sí, por eso os decía que en mi caso era como una relación de un hermano muy lejano. Yo creo que es dificilísimo. Yo creo que sabes escribir poesía o no sabes, lo de intentarlo. No sé, a mí me salía, recuerdo esos, bueno, casi sonrojantes esos primeros versos y me salía como muy cursi, que creo que es lo último que uno desearía ser en la vida, ¿no? Cursi escribiendo. De manera que espero que nunca mi editora me pida cuándo están esos versos, Laura. Es curioso porque yo parto del camino opuesto, ¿no? Y aquí podemos ver también las distintas dificultades dependiendo del punto de partida. Claro, a mí siempre me decían, ¿para cuándo una novela que podamos entender, ¿no? Porque lo que escribes tú es críptico. Entonces, por favor, cuéntanos una historia donde podamos acompañarte. Y estuvo lleno de dificultades también, porque al final cada artesana tiene su artesanía y sus conocimientos y sus saberes, y hay que desarrollar unas técnicas, un tecnos distinto. Hay narradoras maravillosas en el mundo ya y yo ni siquiera me considero una narradora. Pero respondiéndote a Marta, lo que decías que a ver cuándo nos pedían unos versos, yo creo que la típica pregunta de la editora es ¿para cuándo la novela? Sí. Porque yo a veces cuando he escrito, relato corto, que es un género, por ejemplo, que me gusta mucho, al final tú les puedes entregar un libro de relatos, pero lo que les va a interesar realmente es cuándo llega la novela, ¿no? Bueno, sabemos que son géneros que se venden más, así que yo creo que nos preguntarán más a menudo por la novela que por los poemas. ¿En la escuela, Jorge, también tenéis esa impresión, en la escuela de escritores? Como que todo el mundo aspira a escribir novela. Sí, pero tratamos de que no. En general en España el relato corto siempre ha sido eso, como un hermano menor, como una prueba, sí. Un tiento. Mientras bueno, que en otras tradiciones sí que es un género completo, un género que tiene su propia tradición y su propia historia. Y ya digo, aquí siempre se ha interpretado como, bien, usted hace relatos para cuando se enfrenta a las 500 páginas. Exacto. Vamos a asomarnos a vuestras novelas. Lo que hay, Sara, empiezo por la tuya, por ejemplo. Es una novela en la que caben muchas cosas. El cáncer, la muerte de un ser muy querido, el duelo, el amor, la pasión, las relaciones abiertas. La Sara narradora tiene mucho de ti, ¿verdad? Sí, tiene toda la base emocional, toda la base pasional, ¿no? La experiencia emocional de ese cuerpo es la misma que la mía. Luego, obviamente, está la composición de una historia, pero digamos que todo lo que importa de la realidad es real, creo. ¿Escribir para ti ha sido una manera de hacer el duelo, de sobrellevarlo? Fue una forma inesperada de hacer un duelo, porque no era mi plan a priori hacerlo de ese modo, pero creo que cuando murió mi madre quise obedecerla en todas esas cosas que no le había hecho caso, y una de ellas era esta petición de la novela. Ella siempre me decía, Sara, hija, pero ¿para cuándo el bestseller, no? Y yo, bueno... Además el bestseller ya, directamente, total, Sara. Total. Y yo, bueno, es como, mami, no hemos llegado a lo de bestseller, pero al final sí que contiene un poco la novela lo que pedía mi madre, que era un espacio donde poder engancharnos en una conversación más larga con las lectoras. Y Sara, me acordaba leyéndote muchísimo de Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, que también es poeta, y yo me preguntaba si escribir sobre una desaparición es la última manera que tenemos de retener a alguien, ¿no? Si te había resultado, no sé si la palabra es útil, como para retener lo que te quedaba, ¿no? De toda esta experiencia que cuentas. Completamente. Incluso yo creo que al final es un acto de intentar retener la memoria en el estado en el que está en el momento de la pérdida, porque sabemos que nos vamos a ir olvidando progresivamente de muchas cosas. Cuando ya no tenemos un cuerpo, pero tenemos una memoria viva de ese cuerpo, escribir es perfecto para tener de pronto un almacén externo, ¿no? de esa realidad. Y yo siento que siempre voy a tener este libro para contar la historia que en el fondo quise contarme, ¿no? Sobre yo y mi mamá. Lola, en tu caso publicaste a finales del año pasado tu primera novela, Nosotras ya no estaremos, que es una historia sobre la infancia, la familia y esas 4 paredes a las que llamamos casa. La protagonista de la novela siente que le arrancan un trocito de su vida cuando descubre que la casa en la que pasó buena parte de su niñez está en venta. El apego a una casa es en realidad un apego a nuestros recuerdos, ahora que hablábamos de retener la memoria.
Sí, estaba justo pensando en eso, ¿no? Si hay una función de la poesía y de la literatura en general que nos importe, es la de poder retener lo que el tiempo inevitablemente nos va a acabar robando. Y en este caso, pues lo físico, ¿no? Que se supone que está llamado a perdurar más que nosotros, también nos es arrebatado, y con ello pues todos los recuerdos que esa casa, esas 4 paredes que dices, contienen, ¿no? Y también me hacía gracia por buscar las conexiones que esa casa también es un poco la madre, ¿no? Se dice muchas veces en la novela, y también pues ese hacerse mayor es el ir desprendiéndose de la infancia en la que uno está más pegado a la madre. Lola, en tu novela me fijaba que hay como que se habla, bueno, al final es la novela de una familia, de una casa, pero también la novela de todos esos secretos que sostienen los pilares de una familia. Hay una frase del poeta polaco Czesław Miłosz que dice que cuando un escritor nace en una familia, esa familia se acaba. Y me preguntaba si tú también estarías de acuerdo. Cuando un escritor nace en una familia, sí, claro, no estoy de acuerdo, porque en mi caso he intentado que la familia perdure y he contado detalles bastante narrables, ¿no? De hecho, ese es un punto también interesante que decíamos, ¿no? Le preguntabais a Sara si la novela hablaba de ella. Bueno, la novela habla de mi familia, pero no habla de mi familia. Realmente la protagonista soy yo, pero no soy yo, ¿no? Este viejo tema de la ficción y la no ficción. Y realmente, bueno, pues mi familia, yo creo que al revés, que empieza en la novela, ¿no? Es un aperitivo solamente. Laura, mira que tú y yo hemos hablado en alguna ocasión de la memoria y yo me preguntaba si para ti, Lola, por ejemplo, la memoria es de fiar, ¿no? O si existe algo más traicionero que la nostalgia en cuanto a que intentamos recordar lo que queremos haber vivido y no lo que vivimos realmente. Claro. Yo creo que la primera narradora que hay dentro de una es la memoria. Narradora en el sentido de inventárselas, ¿no? Como la niña de la novela que se las inventa, que vuela. La memoria va trampeando, y entonces lo que tú crees que pasó realmente es un compendio de historias que tú te has ido inventando para rellenar los huecos, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo con esa definición. Sí. Sara, en tu caso, quería preguntarte por el vínculo tan literario, tan descrito en novelas, entre la relación entre las madres, sobre la relación entre las madres y las hijas. Claro, al final es uno de estos grandes temas que, a pesar de que se tocan 1000 veces, cuando los enfrentamos en la vida diaria no tenemos herramientas para analizar nuestras relaciones con nuestras madres, porque es simplemente una marea de pasiones que negociamos con precariedad, ¿no? Hay muchas proyecciones a partir de la relación madre-hija, hay muchas demandas, hay mucha represión de deseos, intentar ser lo que imaginamos que la madre quiere, proyectarnos cómo seríamos si desobedeciésemos a la madre de verdad y no fuésemos como pasivas ante su deseo. Entonces yo creo que es un tema que nunca se va a agotar en la medida en que la realidad nunca está a la altura, nunca somos suficientemente claras en nuestras conversaciones con nuestras madres, y esos silencios, esos espacios vacíos, esa autoridad mejor o peor llevada que se genera, siempre va a ser un tema sobre el cual indagar, creo. Mira, tú habías escrito sobre el último olor de tu madre, y antes estábamos hablando entre esa mezcla o las diferencias entre la poesía y la novela, y decías tú, no estoy poetizando, no es una metáfora. El olor es una pérdida catastrófica, es un impacto por la vía de los sentidos. Qué importante, ¿no? Es el olor, y qué devastador olvidar o sentir que olvidamos o que se va deshaciendo de alguna manera el olor de aquellas personas a las que quisimos. Total, cuando hablabais también antes de memoria y composición de lo real ocurrido, ¿no? Real entre comillas, está muy vinculado a esto. Es decir, al final nuestra experiencia de las cosas está atravesada por la disposición que tenía el cuerpo en ese momento. Por qué emociones lo estaban acosando, ¿no? Si estaba alegre, si estaba triste, si igual tenía sueño, si estaba anhelante o frustrado por un deseo, si estaba inseguro. Y a partir de ahí se codifica la narración. Lo que es muy difícil es contar los hechos a través de las cosas más primarias del cuerpo,
sin entrar mucho en lo discursivo. Y yo intenté hacer un poco eso en la novela con respecto a la pérdida. ¿Qué pasa si dejo de discursivizar a mi madre, de meterla en un relato, de intentar saber quién es? Y lo que intento descubrir es quién soy yo en mi relación más primaria con ella como hija, y al final yo me sentía un perrillo siguiendo un rastro, y eso fue lo que me reconectó y me hizo entender lo que es una hija. Una hija es alguien capaz de seguir el rastro de su madre cuando muere. La narradora de Lo que hay escucha en bucle esta canción. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, la que hable la historia de mí por los siglos. Cuéntanos, Sara, la historia de esta canción. Pues es que yo me vuelvo a emocionar cuando la escucho, os lo prometo. Y mira que la he escuchado veces. Para mí la gran pregunta, y la gran pregunta de la narradora en cuanto a esta canción es ¿por qué hay determinadas formulaciones sobre el amor y sobre formas de amar muy concretas relacionadas con el amor incondicional que nos dejan desarmadas, que nos hacen sentir ese reconocimiento de esto es lo más bonito de la vida? Ojalá algún día alguien me amase de este modo, ¿no? Ojalá alguien algún día me eligiese de forma incondicional y no importase capital simbólico, capital cultural, lo mona que soy, lo bien que salgo en Instagram, lo bien que me van las publicaciones, lo sana, lo normativa, ¿no? ¿Es posible que alguien me ame de forma incondicional por algo que no tenga que ver con los valores del mundo? Y esta pregunta creo que en el momento en que vivimos nos tiene capturadas, porque la idea del amor incondicional pervive, pero los modelos de relación son distintos, ¿no? No es un solo amor para siempre que conoces en la adolescencia y te acompaña toda la vida. Entonces me interesaba ver cómo seguimos trasladando esta idea del amor incondicional de forma casi serial a través de distintas relaciones, ¿no? ¿Cuál es la demanda? ¿Es una demanda cultural? ¿A dónde podemos ir con esa demanda? Tú cuentas que a ti ser lesbiana en un entorno conservador ya te había dado la oportunidad de identificarme, bueno, la narradora, identificarme con los bichos indeseables de Escoba, sobre todo con lo que a pesar de su desgracia mantienen un punto de ironía y de glamour camp. ¿Cómo es ser lesbiana en una provincia? Eso curte ya de por vida. Yo no sé cómo es ahora ser lesbiana en Asturias, porque es posible que haya cambiado mucho en los últimos años, y yo lo noto porque noto también que la gente está más cómoda al hablar conmigo y eso lo agradezco profundamente porque es gente a la que quiero y me importa que estén cómodos hablando conmigo. Pero yo creo que el principal problema es la represión y el silencio. Cuando las personas se alejan de ti porque no son capaces de escuchar tu historia y no te la van a preguntar, ¿no? Y a partir de ahí hay muchas otras violencias, pero la más delicada y la que más se reproduce con facilidad creo que es el silencio. La persona que calla y te permite existir, pero no es capaz de integrarte en su vida. Sara, y al hilo de todo esto que hablábamos, que te preguntaba antes, Marta, sobre el amor, ¿no? Me planteaba que en tu novela está muy presente estas dos fuerzas, ¿no? El amor, la muerte, el deseo. Yo creo que no es más fácil escribir sobre la tristeza y la desaparición, pero yo quería preguntarte cómo se escribe sobre el amor y cómo se escribe sobre el amor cuando se está enamorado, que me parece que es algo muy difícil. Aquí tenemos que conectar total la imagen anterior del resultar demasiado ñoña, cursi. Claro. Estos términos, ¿verdad? Es lo peor que le puede pasar a la escritura, claro. Ser ñoño. Pero por eso siempre escribimos desde la pérdida, ¿no? Desde la ausencia, porque nos resulta mucho más poético y luego estamos enamorados y somos incapaces, ¿no? Entonces yo se lo tengo que preguntar a Sara. Yo creo, chicas, a ver qué os parece, pero creo que cuando conseguimos escribir algo bueno desde el enamoramiento es porque el enamoramiento está lleno de pérdida y de ausencia.
los momentos cumbre del enamoramiento, es una combinación entre el high de poder estar con alguien y el miedo terrible a que esa persona desaparezca o a que ese vínculo dure poco, ¿no? Entonces creo que hay ya como una melancolía por anticipación a la pérdida o a la pérdida del momento de subidón, que también se regulariza luego el vínculo y ya también perdemos algo, perdemos igual el subidón, ¿no? Y a partir de esa melancolía, bueno, este es mi truco, escribir desde ahí. Si no, vale más estar bailando. Exacto, vale más vivir, exacto, claro, que escribir. Lola, en Nosotras ya no estaremos, hablas también de los vínculos familiares, del padre, la madre, la abuela, y de esos rituales que al final tienen todas las familias, ¿no? Escribes, por ejemplo, que todas las mujeres de mi casa han dado manzanilla a sus hijos cuando se encontraban mal de la tripa y lo han hecho con tanto mimo que casi curaba más la certeza de saber que alguien te cuida que la propia infusión con sus beneficios herbáceos. Al final, una familia es eso, son historias, son rituales, son códigos compartidos en los que identificas y añoras y anhelas. Claro, una familia tiene, para empezar, su propio lenguaje, ¿no? En este caso aparece de forma cómica también el lenguaje del padre, ¿no? Con sus giros y con sus invenciones léxicas. Y luego también son rituales y son repeticiones. Uno se siente a salvo en lo que se repite, en esa cotidianeidad de los rituales, de lo que todos los días es igual. Y esos rituales de las madres con las hijas, me pasa una cosa muy curiosa, y es que he sido madre recientemente, tengo una niña de 6 meses y se me ha juntado la ilusión de la primera novela, que también me mandó escribir mi madre, por cierto, lleva reclamándomela mucho tiempo, y el nacimiento de mi hija. Cuando yo escribí la novela yo pensaba que de momento no pensaba nada, pero no tenía hijos, ¿no? Y que recordaba cómo esa cadena, o pensaba cómo esa cadena de cuidados que has citado en esas líneas se podía romper conmigo, ¿no? Y bueno, todo eso relacionado con lo que hemos dicho de la madre, que es la poesía, y del amor incondicional, creo que también podría darnos una clave, ¿no? Respecto al amor que estabais comentando. Y de los silencios. Antes Sara hablaba eso de los silencios, y una familia son esos los secretos, lo que se calla, lo que no se cuenta. Sí, eso es muy curioso, porque a mí me gustaba mucho de pequeña sentarme con mi madre a ver fotografías, y la mayor parte de las personas que aparecían en esas fotografías eran desconocidos, de los que mi madre me iba diciendo los nombres, pero que yo no conseguía retener, y menos todavía la relación que había entre el tío, del cuñado, del hermano, o sea, me parecía imposible. Esta es la tía Gapi, no podía. Pero siempre que veo una fotografía, quizá por esa pulsión narradora que siempre he tenido, no puedo dejar de pensar qué historia hay detrás de esa foto, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí detrás? Y claro, hay tantos secretos ahí. Claro, pero el relato familiar, no es nada más que una invención, ¿no? Lo que pasa que nosotros lo tratamos a veces como si fuera algo objetivo porque hemos visto una fotografía, pero en realidad es que tiene la misma legitimidad que un relato que inventamos. Y al hilo de lo que hablábamos, pensaba en el título, Lola, que a mí me resulta muy sugerente. Nosotras ya no estaremos, ¿no? Para mí es una frase a la que hay que contestar, pero yo sí para contarlo. El problema es cuando ya no queda nadie para contarlo y aparece el olvido. Entonces todo el tiempo tenía la sensación de que tú estabas escribiendo en contra del olvido. Claro, esa es fundamental, ¿no? No ser el olvido que seremos, ¿no? Intentar sobreponernos a esa condición. Y bueno, la frase en realidad es una frase de mi tía que es muy optimista y que un día, pues hablando de cuando fuéramos mayores y si iríamos a una residencia y tal, pues yo dije, bueno, pues yo cuando sea mayor, a mí llevadme a una residencia. Y entonces mi tía, como si yo no lo supiera ya, me dijo, no, creo que nosotras ya no estaremos, ¿no? Pues eso, ¿no? Yo creo que quizá, y eso también es una cosa bonita que podíamos trenzar hoy, es esa continuidad, ¿no? Que vamos buscando en la madre, en el recuerdo, en la memoria, en el amor, ¿no? O en la dedicatoria, ¿no? En la dedicatoria a tu abuela, ¿no? Que dice a mi abuela que sigue caminando por la casa, ¿no? Que más continuidad que ella, ¿no? Que sigue para siempre como abriendo tu libro, como dando ese paseo, ¿no? Caminando por esta casa que aún está. Claro, dándome el testigo, ¿no? Claro. Mi abuela también me instigó a que escribiera, fue la culpable fundamental de que yo escribiera, más que mi madre, pero ella quería que escribiera poesías como Antonio Machado. Ni más ni menos, como Antonio Machado.
Oye, y ahora que estábamos hablando de las frases del título, Sara, en tu novela, Lo que hay, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos? ¿Es lo que hay? Es bonito también, no resignarnos, sino poder ver lo que hay. Admitirlo. Exacto, cuando estamos en un duelo, una de las características del duelo es que lo que tenemos delante ahora no lo vemos, miramos hacia atrás, ¿no? En mirada melancólica hacia lo perdido. Entonces, volver a lo que hay es un ejercicio de engancharnos, reengancharnos con la vida. Pues sí, bueno... vamos a hacer una pausa, vamos a volver en 2 minutos y yo os pido que os quedéis porque luego tenemos nuestros microrelatos con banda sonora que vamos a escucharlos y tenemos que votar. ¿Vale? Tenemos que votar. Y Eso. hay relatos con madres. Ah, relatos con madres, sí, es que todo cuadra. Una pausa y volvemos. La Ventana, con Marta del Vado. Búscanos en Twitter, YouTube y en Facebook como La Ventana y en Instagram como La Ventana Cadena Ser. Ahí podrás disfrutar de todos los contenidos del programa. Radio Madrid. Cadena Ser. El chatarrero ha llegado a su barrio. Recogemos ancianos, abuelos, tercera edad. Nuestra sociedad no puede tratar a los mayores como trastos viejos. Con Cuidum, tus padres seguirán viviendo en casa con dignidad, acompañados por su cuidadora. Entra en cuidum.com, especialistas en cuidados domiciliarios. Cuidum, la alternativa a las residencias. Los ópticos optometristas cuidamos de tu salud visual cuando el sistema sanitario colapsó por la pandemia. Una labor que reclamamos desarrollar en la atención primaria de la sanidad pública, como ya hacemos en la privada. La incorporación del óptico optometrista en la sanidad pública mejoraría su calidad asistencial. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas de España. El humor está en la SER. Estamos con el profesor Romero, especialista en etimología catalana, ¿no? ¿Qué tal, Eudal? ¿Cómo estás? Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Vamos a hacerlo en castellano para todo el ámbito de la lengua. No hi ha cap problema. Farem una excepció. Sí. Farem una excepció, ¿no? Ay, la simpatía de los catalanes tan apreciada en el resto de España. Cadena Ser, la radio con mejor humor. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar. Era un miedo mayor que el que se tiene a la muerte, según las revistas. La muerte ocupaba el 4º lugar, después de la mutilación, que era el 3º, y el divorcio el 2º. El número 1, el verdadero miedo al cual la muerte no se podía ni aproximar, era hablar en público. Avi Malone lo sabía muy bien, y por eso le gustaba el trabajo que tenía en la editorial Test Académicos.
Tenía que trabajar con las palabras de manera privada. El discurso que pronunció fue en la parte trasera, sola, con unos zapatitos arreglados por un duende. La araña es a la telaraña lo que el tejedor es al vacío. Aquello era suyo. Estaba orgullosa. Que es más de lo que puedo decir de ciertas personas. Lori Moore, 1998. Cadena SER. El placer de escuchar. Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor. No puedo vivir sin ti. De viajes. Mira papá, que me voy de la ciudad. Callejeras. Real, reconoce real, pero hay tanto falso. De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana. Son las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias y aquí estamos con Laura Ferrero, nuestra libróloga durante el mes de agosto, con Jorge Dioni, profesor de la Escuela de Escritores, y las poetas y escritoras Sara Torres, Lola Mascarell y Adriana Morelos. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo propongo que saludemos a los relatistas de hoy. La semana pasada ya presentamos, fue el primer de los 3 finalistas que ganó el concurso de relatos con banda sonora. Esta semana hemos recibido 137 relatos, Jorge. ¿Y te parece si recordamos la dinámica del concurso para que la gente pueda participar? Claro, son 3 canciones y pues los oyentes tienen que enviar su relato inspirado en una de las canciones, bueno, en una, o en las 2 o las 3, si tienen mucha inspiración, a partir de las 8 de la tarde de hoy hasta el jueves al mediodía en la web de Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Tienen que scrollear quizá un poquito, pero muy poquito, lo prometo. Pero que busquen, microrelatos de no más de 100 palabras, ya digo, inspirados en una de las canciones, y nos tendrán que poner en qué canción se han inspirado. Hay un desplegable donde dices en qué canción. Y un ejemplo, pues los finalistas de los relatistas de hoy. El primero, Rafael Los Certales. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rafael, tienes 55 años, eres de Teruel, eres ingeniero informático, pero creo que estás prejubilado. Y creo que no es la primera vez que escribes al concurso de relatos. No, de hecho fui finalista en el 21 de Relatos en Cadena, 5 o 6 veces he sido semanal y esta creo que es la segunda de banda sonora. ¿Qué te resulta más difícil, escribir a partir de Relatos en Cadena o con banda sonora? Yo creo que Relatos en Cadena. La frase a veces constriñe mucho a la cabeza, a la mente y cuesta sacar algún relato. Y en cambio yo creo que la música te deja evadirte, pensar, dejar que vuele un poco la imaginación mucho más que con una frase muy estricta. En esto coinciden, ¿verdad, Jorge? La semana pasada nos decían lo mismo. La frase es una losa. Vamos a saludar al segundo finalista, Alberto Moreno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Alberto, tienes 46 años, eres de Talavera de la Reina, de Toledo, y eres profesor de primaria, en el que dices que es el mejor cole del mundo. Sí. ¿Y esto por qué? Trabajo en un pueblecito pequeño y, bueno, la verdad es que muy contento, llevo allí muchos años y muy a gusto. En Talavera la Nueva, en un pueblo cerca de mi casa. Yo vivo en Talavera de la Reina y esto está al lado. Oye, ¿habías mandado ya algún microrrelato? A ver, es la primera vez que participo en este formato. Sí que he mandado y he participado en el de Relatos en Cadena. Llevo varios años participando y este año he tenido la suerte de estar ahí con vosotros en la final anual.
Y bueno, ya me acuerdo, sí. por el mejor gol del mundo me sonaba, claro. Sí. Y bueno, pero en este formato la verdad es que me parece muy divertido y pues eso, muy ilusionado de estar aquí con vosotros otra vez. Escuchaste la canción de Offspring y has dicho, pues esto me inspira. Sí. Bueno, pues ahora te escuchamos. Vamos a saludar a Almudena Pérez, que es la tercera finalista. Almudena, buenas tardes. Buenas tardes. Almudena, tienes 56 años, trabajas en una editorial como correctora y eres licenciada en Filología Hispánica. ¿Tú eres la primera vez que participas en el concurso de microrrelatos? No, bueno, en este de bandas sonoras, este año es la primera vez fue la semana pasada y esta. Y en Relatos en Cadena llevo ya varios años participando. Eres fija. Oye, hoy que estamos hablando con Sara Torres y con Lola Mascarell, ¿tú eres de leer poesía o más novela? Yo soy más de novela, más que de poesía. Poesía, soy un poco clásica, me gusta Machado, me gusta Miguel Hernández y me cuesta muchísimo entender la poesía que se hace ahora. Pero bueno, si cae algo en mis manos, pues también lo leo. Pues vamos a escuchar los relatos de los 3 finalistas, pero antes tenemos una noticia de última hora. Una noticia de última hora y muy triste. Ha fallecido alguien muy querido aquí en esta casa, en la cadena SER, alguien a quien ustedes, nuestros oyentes, están acostumbrados a escuchar. Es el economista Emilio Ontiveros, jefe de economía de la SER. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, acaba de fallecer Emilio Ontiveros. Era uno de los economistas más importantes de este país, un currículum impresionante en lo académico, en lo profesional. Era doctor en Ciencias Económicas, catedrático de la Autónoma de Madrid, fue vicerrector allí en 1982, ha pasado por Harvard como miembro del Grupo de Investigación Avanzada en Economía en el año 2005, pasó por Wharton School en la Universidad de Pensilvania. Eso es lo académico. En lo profesional fue el fundador de Analistas Financieros Internacionales en 1987. Es hoy una de las casas de análisis de referencia en España, con más de 200 profesionales allí. A día de hoy, Emilio Ontiveros era el presidente de AFI y en lo profesional era colaborador efectivamente de todos los medios de comunicación. Es imposible decir todo lo que ha hecho Emilio Ontiveros también en esta casa. Lo último que hacía era Animal Spirits con Juan José Toribio y con Eva Aguado. En fin, es impresionante, insisto, el currículum académico, el currículum profesional y, Marta, si me dejas hacer una nota a pie de página, claro. Y también el personal. Era un gran tipo, una gran persona, es una gran pérdida para la economía y para lo humano. Ha fallecido, acaba de hacerlo, Emilio Ontiveros. Pues esa es la noticia tristísima de la tarde. Ha fallecido Emilio Ontiveros, catedrático de Economía y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Vamos ahora, después de esta noticia tan triste, a continuar con los relatos. Escuchamos el primero, el de Rafael Los Certales. Se titula Noche de Reyes y la canción que le inspiró es María la Portuguesa, de Carlos Cano. Cada 5 de enero ella vuelve del mercado con una caja de langostinos. Los esparce por la bañera y, desnuda, se mete dentro. El olor y la humedad le recuerdan al mariscador que ella tanto amó. Llora, se restriega el cuerpo con ellos. De vez en cuando les arranca alguna cabeza. Deja que el líquido impregne todo, incluso el aire, y así pasa el día, dentro, bebiendo hasta perder el sentido. Cuando despierta rodeada de un olor nauseabundo, se ducha y limpia todo con sosa cáustica, como aquel 5 de enero que encontró a los dos en su cama. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Ese es el relato de Rafael. Todos los que vais a votar estáis aquí conmigo, ¿no? Adriana, sí. Sara, Lola, Laura, sí. Jorge. Aquí estamos. Sí, todos. Es que nos hemos quedado después de la Estaremos. noticia de Emilio Ontiveros. Bueno, pues eso, lógicamente de bajón, pero la radio sigue. Entonces, después de este relato, te digo un par de pinceladas porque nos ha gustado por las sensaciones que transmite. Esa bañera llena de langostinos se te queda en la cabeza. Después de escuchar el relato es muy complicado sacártela. Y las cabezas que arranca y que
que intuimos que chupa también, aunque no lo diga, ¿no? Y quizá el olor también, el olor es que te lleva. Es la imagen y el olor es complicado sacarte de la cabeza. Y voy a hacer de profe, por decir algo. Yo creo que si no acaba con ninguna pareja, mejor. Se acaba con la sosa cáustica, que también es otro olor fuerte y potente. Genial. Dicho queda, vamos con el segundo relato, el de Alberto Moreno. Se titula Los chicos vuelven y él fue inspirado por esta canción de The Offspring, The Kids Aren't Alright. Al entrar de jugar al balón, pillamos a mamá dormida sobre la mecedora y nos enganchamos, sigilosos, a mamar de ambos pechos. Aún le sale leche. Ni a Brandon ni a mí nos apetece, pero disfrutamos viendo cómo cambia su expresión al despertarse. Nunca pudimos soportar que se negase a amamantarnos. Y ahora, cuando nos mira aterrada, tampoco podemos evitar sentir alegres tintineos en el estómago. Su sonrisa murió hace 2 años por nuestra culpa. O quizá por la suya. Suficiente, vámonos ya, le digo a mi hermano, mientras vemos caer los hilillos blancos sobre la blusa negra. Pues yo invitaba a ver el vídeo de Offspring, que era desasosegante, y el relato también lo es. Total. Un relato inquietante, American Horror Story casi. Desde el inicio con engancharse a los pechos hasta los hilillos blancos, también es un relato. Además, no sabemos exactamente qué sucede con la madre, que es quizá un punto muy interesante del texto. Que da la intriga. Vamos a escuchar el relato de Almudena Pérez, se llama El llanto de las plantas y a ella le inspiró la canción La cita de Hidrogenés. Aquí te estuvo esperando, acariciando la hierba. El día que dejé de regar a mi madre hacía mucho calor. Con 40 grados y la ventana del baño cerrada se empezaría a poner mustia al día siguiente. Sus hojas comenzarían a amarillear y en 15 días estaría seca. Desde que la planté en la bañera no había parado de llorar, aunque crecía sana y fuerte y los pájaros entraban por la ventana para posarse en sus ramas. Volveré mañana, le dije al salir para calmarla, pero no se calmó. Afortunadamente los vecinos estaban de vacaciones y en octubre corté su leña para los primeros días del invierno. Aquí te estuvo esperando y hablaba con los pájaros. Pues desde el inicio es el día que dejé de regar a mi madre, ¿no? En el primer día hablamos de ciertos consejos, ¿no?, para escribir microrelatos, y uno de ellos era aprovechar todas las palabras. Y aquí se hace porque, claro, hay un día en que se comenzó a regar a la madre, ¿no? Nos invita a pensar toda la historia, anterior. Creo que es un relato, vamos, muy redondo, ¿no? Muy, desde el inicio hasta ese final, ¿no? Y de nuevo, otra relación maternal, vamos. Bueno, ya lo comentaba que que esta semana por había... decirle de algún modo. Bueno, pues vamos a votar. Empezamos por los relatistas. Rafael, ¿tú por quién votas? ¿Por Almudena o por Alberto? Por Almudena. Almudena, ¿y tú? Yo por Rafael. ¿Alberto? Yo por Rafael. Vale, ahora Laura, ¿tú por cuál? Yo por Rafael también. ¿Adriana? Yo voy a votar por Rafael. ¿Sara? Y yo por Almudena. ¿Lola? Yo por Rafael. Jorge Dioni. Yo traía el voto de la escuela para Alberto. Pues ha ganado Rafael con 5 votos. Muchísimas gracias a los 3. Rafael, tú pasas a la final del concurso. Muchísimas gracias a los 3. Enhorabuena. Enhorabuena a los 3. 3 relatos estupendos. Seguid escribiendo, la verdad que sí. Gracias. Jorge, ¿presentamos las 3 canciones para la semana que viene? Vamos. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón. Y desde que salí, todos quieren repetir. Pues Karol G, Carolina Giraldo, una de las grandes compositoras de música urbana. El maquinón es un todoterreno pensado para uso militar, que después, bueno, ha acabado
acabado en las calles. Y bueno, queremos que la canción refleje esa idea del ya sea el coche, ya sea la bicicleta, recomendamos la bicicleta, que sea la huida, ¿no? Ese irse al río, a la piscina, a las fiestas del pueblo de al lado, a ver una verbena. Que estás fiestero, claro. Jorge Dioni, te has levantado fiestero. Veraniego ahí a todo. Veraniego total. Esa idea, ¿no? De huida, de road movie a veces que tiene el verano. Si fuera un cuartel, un Airbnb o nos vamos pa' un hotel, donde quieras te como, pa' escaparnos tú dime cómo. Maquinón de Karol G. La segunda canción es esta. Acercarse al lago fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos. Pues Triana, la voz de Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez, Tele Palacios, uno de los grandísimos grupos de la historia de la música española. Pese a solo sacar 3 discos, en el lago es del primer disco, El Patio, y bueno, si escucháis la letra puede parecer una historia de amor, el pájaro de la noche, el lago reflejó nuestros sueños. En realidad, si uno busca un poco, periodistas de la época afirman que en realidad es un viaje con ácido, un viaje lisérgico de Jesús de la Rosa en un lugar quizás tan poco poético como el lago de la casa de campo. Mejor no saber esas historias. Bueno, pero sugiere un registro, 3 registros muy diferentes. Karol G, Triana y la tercera canción, Iron Maiden. Miedo a la oscuridad, Fear of the Dark. Iron Maiden es uno de los grupos más literarios, no solo porque Stephen King recomienda escucharlo mientras escribe. No, el bajista Steve Harris es un gran lector, es el autor de la canción, es un gran lector. Tiene canciones inspiradas en obras de Poe, en Los asesinatos de la calle Morgue, en un poema de Tennyson, en otro poema de Coleridge, en Dune incluso también tiene una canción. Y bueno, la canción habla del miedo a la oscuridad, que es... Él recuerda... Que también es muy literario. También es muy literario. Él habla del miedo a que te siga alguien por la noche y a ese visitante de dormitorio, ¿no? A esos ruidos que escuchas en la habitación por la noche. Y bueno, también puede recordar todas esas leyendas o cosas así que se escuchan cuando vuelves al pueblo, ¿no? La casa abandonada, el desván, no sé qué, esta ermita, ahí se oyen voces raras, no lleves un... Cruje la madera. Cruje la madera. Pues ahí están las 3 canciones para la semana que viene. Los microrelatistas pueden participar a través de la web de Escuela de Escritores, inspirados por Karol G, Triana o por Iron Maiden. Desde hoy a las 8 de la tarde hasta el próximo jueves al mediodía, a las 12, y no más de 100 palabras, no más de 100 palabras. Vamos con las recomendaciones de nuestra libróloga. Pues... There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. ¿Por dónde empezamos, Laura? Pues ya que hoy hablábamos de poetas que se adentraban en la prosa, yo os he querido traer 3 libros de poesía que me han ayudado a mí a escribir prosa y que siempre llevo conmigo. El primero es El salto del ciervo, de Sharon Olds, publicado en Editorial Igitur. Pues Sharon Olds es una de mis poetas de referencia sin ninguna duda. Yo creo que la conoceréis por libros como Satán dice o El padre, pero yo os quiero hablar de El salto del ciervo, que es de entre todos mi favorito. El libro cuenta la ruptura de su matrimonio, y es que después de 32 años de casados y 2 hijos en común, el marido los abandonó por una compañía de trabajo. Entonces, cuando eso ocurrió, Sharon Olds escribió los 49 poemas que componen el libro, pero en vez de publicarlos, en el mismo momento los guardó en un cajón durante 15 años. Entonces, con los titulares de esta historia, casi podríamos adelantarnos y pensar que se trata de un poemario agrio, roto de dolor, pero nada de eso. Porque lo que hizo Sharon Olds es darle la vuelta a la situación, y lo hizo desde la propia elección del título y la ilustración de portada. En la cubierta
de la edición original, vemos justamente un ciervo con su particular cornamenta que parece saltar de un montículo a otro. Parece que está evitando un precipicio o lanzándose a él, eso no lo sabemos, pero lo importante es recalcar que está en movimiento. Entonces, lo curioso es que la ilustración del ciervo no es casual y hace referencia a la marca de vino que solían tomar Sharon Olds y su marido, que se llama justamente Stag's Leap, es decir, el salto del ciervo. Ella misma contaba luego en una entrevista que el dibujo del ciervo le recordaba a su marido, y aquí abro comillas, tirándose por un precipicio con tal de librarse de mí. La historia es que Sharon Olds sacó del cajón aquellos poemas después de 15 años y los leyó con la distancia, ¿no? Pues para saber si tenían sentido e importancia. Y claro que la tenían. Y de hecho, cuando salió Stag's Leap, que se publicó en 2012, recibió 2 premios, el Pulitzer y el T.S. Eliot. Esta historia, la verdad que siempre me recuerda esto que dicen de los escritores, que no hay situación, por dolorosa que sea, de la que no se pueda sacar una buena historia o un buen libro de poemas. Y tanto. Vamos con la segunda recomendación. La segunda recomendación es el libro Todos nosotros, de Raymond Carver, publicado por Anagrama. Sí. A Raymond Carver lo llaman el poeta del realismo sucio, pero no pasó a la historia precisamente por sus poemas, sino por sus relatos. A pesar de ello, no podemos entender sus historias cortas sin adentrarnos en su producción poética. Entonces, yo uno de los libros que más veces he leído a lo largo de los años es, de verdad os lo digo, Todos nosotros, es una maravilla. La introducción al libro es de la que fue su mujer, Tess Gallagher, y es una auténtica preciosidad. Narra los últimos años de vida de Carver, que estaba ya muy enfermo del cáncer que terminó con él, y dice una cosa preciosa. Dice: me parece que para Ray los poemas, como los ríos, fueron lugares de curación. Así que mientras que sus relatos son el reflejo de una sociedad en descomposición, yo creo que en su poesía él trata asuntos de manera más autobiográfica. Y para mí hay en este libro poemas que son casi como himnos, como Propina o Miedo. Pero yo me quedo con uno que es cortísimo, que se llama Último Fragmento, y que os quería leer, que dice así. Dice: ¿y conseguiste lo que querías en esta vida? Lo conseguí. ¿Y qué querías? Considerarme amado, sentirme amado sobre la tierra. Laura, nos dejamos la tercera recomendación para la semana que viene porque nos pilla el boletín y perfecto, me apuntada queda. Me gustaría despedir a Sara Torres y a Lola Mascarelli y agradecerles que hayan estado esta horita de radio compartiéndola con nosotros. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Jorge, la semana que viene volvemos. Aquí nos vemos. Laura, un beso. Un beso. Black pre-dawn, you're quite a quiet domino. Bury me now. Take off your band-aid, 'cause I don't believe in touchdowns. What was I thinking when we said hello? I always thought that if I held you tightly, you'd always love me like you did back then. Well, then I fell asleep. La Ventana, con Marta del Vado.